Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 9 de julio del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Así recibo el saludo de Guillermo Useche en Puerto Ordaz, que está cumpliendo hoy 30 años de casados con su esposa Dilenia. ¿30 años es cuánto? ¡Felicitaciones! 30 años, esas son bodas de... Hay que buscarlas. Hay que buscar las bodas. Hugo Boscán está en Játiva, en España. Douglas Isturiz en El Salvador. Carlos Arteaga en Nirgua. Xavier Miguéis en Barcelona, España. José Luis Machado en Ciudad de México. José de Villa en Maracaibo. Alfredo y Marianela en Toronto. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Alison Maña en Chicago. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. El amigo Juan Acuña, el camionero, hoy está por Girard, en Ohio. Johnny Bermol en un maravino en Valladolid. Milmar nos saluda desde Katia, en Caracas. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Saeda Bon en Orlando. Eparra, un maracucho en Canadá. Juan Bautista González en Caracas. Nelsa Vivas, también en Caracas. Magali Hernández en Dublín. María Morales, Jesús Aguiar en Arequipa. Doña María Alicia Cifontes en Caracas. Johnny Martínez en Araurima, Estado Falcón. Edgar Bravo en Madrid. Hoy la Eurocopa España contra Francia. Virgilio Yepes nos saluda desde Barquisimeto. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Buenos días, Carlos, Laura y esa audiencia querida, esa familia radial que tenemos. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Y las bodas son de perla. Bodas de perla. Por las bodas de perla. Bueno, entonces felicitaciones a ver, aquí lo tengo, a Guillermo Useche y Dilenia por sus bodas de perla. ¡Qué perla! Maravilloso, allá en Puerto Ordaz. Mariel Sofía Rodríguez está apoyando a Flor Alicia en la producción informativa desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz martes para todos, ya en cuenta regresiva a 19 días. Saludos a todos los oyentes y pues a todos en el estudio, César, Flor, Carlos y Laurita. Y Jesús Carreño está en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 9 de julio, es el día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. No es el día de la Chiquinquirá, de la Chinita Maracucha, es el 18 de noviembre. Y el 9 de julio es el día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Reina y patrona de la República de Colombia. Se le denomina así por el municipio de Chiquinquirá, donde tuvo lugar la primera de sus manifestaciones. Es también el día de Santa Verónica Giuliani. Felicitaciones a todas las Verónicas. San Nicolás Pieck y compañeros. San Anatolia de Belino. ¿San Anatolia o Santa Anatolia? Santa Anatolia, ¿no? San Audaz de Belino. Audaz de nombre. ¡Qué audacia! Santa Everilda de Sajonia y San Joaquín G. Caisi. En el calendario astrológico de Enrico Mariani todavía está la luna creciendo en Leo, pero en breve a las 9:48 entrará creciente en Virgo. Y la de Virgo es lo contrario
de la de Leo. La luna de Leo es para que le rindan a usted, ¿verdad? Bueno, la de Virgo es al revés. Usted es el que sirve. Tiene que ir, es la luna de la limpieza, la luna de poner orden, de poner las cosas en su sitio. De limpiar y ordenar, es la luna en la que se encuentra lo que se le ha perdido. No es la luna precisamente para reinar, que es la luna de Leo. Hoy tenemos en cualquier caso en este momento 2 lunas. Luna creciente en Leo y a partir de las 9:48 creciente en Virgo. El Sol, por supuesto, en Cáncer este martes 9 de julio. Hoy es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Él dice aquí, cada 9 de julio se celebra en el mundo el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, una fecha que se vio impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, que se realizó en el 2001 en Naciones Unidas. Desde entonces son muchas las armas de fuego que los ciudadanos han entregado para su destrucción. Sin embargo, hoy en día el número de rifles, revólveres y pistolas parece haber aumentado en gran cuantía. En promedio se estima que cada año, el 9 de julio, se logran destruir 800,000 armas de fuego, pero cada vez que se destruye una, se fabrican 10 que vienen a ocupar y a multiplicar ese lugar. El problema de fondo es que son las naciones y los gobiernos quienes deberían plantearse reducir o detener la fabricación de armas, ya que mientras esta industria perviva nunca se podrá eliminar la violencia y las muertes que acarrean consigo las armas ilícitas. Hoy, 9 de julio, es el día de la independencia de Argentina. Felicitaciones a todos los amigos argentinos, argentinas y argentinos. Y en Chile es el Día de la Bandera. El programa que hemos preparado para el día de hoy, 9 de julio, lo vamos a iniciar en Washington con Adolfo Franco. Él es analista, estratega del Partido Republicano. ¿Es cierto que Marco Rubio será el candidato a vicepresidente en el ticket con Donald Trump? Y si no es Marco Rubio, ¿quién? Vamos a conversar con él sobre esto. Luego iremos a Buenos Aires para conversar con Elisa Trota. Ella fue la embajadora del gobierno interino ante la Casa Rosada, es activista de derechos humanos. Con ella vamos a hablar de las elecciones del 28 de julio. En la Argentina, la Embajada de Venezuela en Buenos Aires habilitará 5 mesas de votación para los 2.638 venezolanos que están inscritos en la Argentina. Luego regresaremos a Washington para conversar con Celia Mendoza. Joe Biden le envió ayer una carta a su partido, a los demócratas, una carta muy retadora, desafiante, donde él insiste en que el reto no es sacarlo a él, sino vencer a Donald Trump. En caso de que no sea Biden, ¿cómo sería el proceso para escoger un nuevo candidato demócrata? Después vendremos aquí a Miami para conversar con el novelista y escritor. Los novelistas suelen ser escritores. Algunos echan el cuento solamente, ¿no? Pero Camilo es además es consultor de medios. Y él escribió un artículo interesantísimo en el portal Boom, un portal que recién ha lanzado Boris Muñoz con John Lee Anderson, donde el concepto es, dice, la xenofobia en política paga. Y hace un análisis de todos los ataques contra los venezolanos en medio del discurso de la campaña electoral. ¿Hay algún criminal venezolano en la sala? Recuerdan que ustedes que preguntó Donald Trump a manera de chiste, un chiste que le celebraron los presentes. Pues bien, vamos a hablar de la realidad de los venezolanos en los Estados Unidos en este momento. Hay cifras que a usted le van a sorprender. Y luego iremos a Lima para conversar con el internacionalista Francisco Belaúnde a propósito de la cumbre semestral del Mercosur que se dio ayer en el Uruguay. Y vamos a cerrar con la periodista Natalie Leticia Gallón. Ella es periodista colombiana, colombo-americana, vive en México y en el mismo portal Boom hizo un podcast donde narra su travesía por el Darién. Es realmente
dramático, espeluznante. Vamos a conversar con ella sobre esta experiencia. Y el foro para el día de hoy lo vamos a dedicar a la terapia de parejas. ¿Cuándo hay que acudir a la terapia de parejas? ¿Cuándo es ya importante que usted vaya? Y vamos a iniciar una práctica en el día de hoy. Usted podrá participar en el foro también. De manera que si usted, anote este número, si usted llama al 305-344-1071, usted podrá participar y le podrá preguntar a nuestros especialistas. Hoy nos va a acompañar Stephanie Essenfeld, psicoterapeuta familiar y de parejas, y el psicólogo, el doctor Pedro Torrellas, especialista también en terapia de parejas. Esto será a las 10 de la mañana. Usted puede participar, ya le repito el número, 305-344-1071. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 9 de julio. El 9 de julio de 1429, Juana de Arco hace abrir las puertas de Troyes a Carlos VII, a quien hará consagrar como rey en Reims. Y en esa catedral pues se coronaron después todos los reyes franceses. El 9 de julio de 1816 se firma el Acta de la Independencia en el Congreso de Tucumán, Argentina. Así las Provincias Unidas del Río de la Plata se independizan de España. El 9 de julio de 1868, Luisiana y Carolina del Sur son los últimos estados en ratificar la enmienda 14ª de la Constitución, garantizando los derechos civiles. El 9 de julio de 1877 se realizó el primer torneo de Wimbledon. Es el primero. Y ese mismo año, no en Wimbledon, no en Londres, sino de este lado del océano, Alexander Graham Bell y Gardine Green Hubbard fundan la empresa Bell Telephone Company. Luego, 2 años después, esta empresa se fusiona con otras empresas de telecomunicaciones y nace así National Bell Telephone Company. Después, en 1880, 3 años luego, se fusiona de nuevo y se forma American Bell Telephone Company. Y en 1899, los activos de American Bell pasan a la American Telephone and Telegraph Corporation, conocida como AT&T, que sigue siendo hoy por hoy la mayor compañía de telecomunicaciones en el mundo. El 9 de julio de 1955, Bertrand Russell presenta el manifiesto Russell-Einstein sobre desarme nuclear. Hoy está cumpliendo 68 años Tom Hanks, 2 veces ganador del Oscar por Forrest Gump y Filadelfia. Fue nominado también por Big, por Apolo 13, Salvando al Soldado Ryan. Es sin duda quizá el actor más popular y más importante de su generación. El 9 de julio de 1991, Sudáfrica es aceptada en los Juegos Olímpicos luego de 30 años de exclusión por el racismo, por el apartheid. Y 5 años después, el 9 de julio de 1996, Nelson Mandela visita al Reino Unido como presidente sudafricano. Ese no deja de ser emotivo ver la estatua de Mandela en las afueras del Parlamento, allí en la ciudad de Londres. Más allá, está un poco más allá, y curiosamente más pequeña que la de Mandela, la estatua de Winston Churchill. El 9 de julio del 2006, en la final del Mundial de Fútbol en Alemania, se enfrentan Francia e Italia. Italia queda campeón al vencer por penales 5-3 al equipo francés. Y el 9 de julio del 2007 nevó en la Argentina. Nevó en Buenos Aires después de 89 años que no nevaba. No ha vuelto a ocurrir tampoco. Hablando de Argentina, el 9 de julio de 1935 nació esta señora, Mercedes Sosa, quien falleció en el año 2009 a los 73 años.
Hoy estaría cumpliendo 70 años este caballero, Henry Navarro. Se nos fue demasiado temprano. Tenía apenas 23 años cuando falleció en 1967 y ese fue su gran tema, Aleluya. 9 de julio de 1955. Bill Haley and the Comets llegan al primer lugar en Estados Unidos con... Eso ocurrió en 1955 y un año después, el 9 de julio de 1956, se les negó el permiso para que tocaran en el Estadio Roosevelt en Jersey City. ¿Y por qué la municipalidad les prohibió tocar? Pues he aquí el dictamen. Porque la música de rock and roll alentó la delincuencia juvenil e inspiró a las mujeres jóvenes en trajes de baño lascivos a realizar bailes obscenos en las playas de la ciudad. El editorial con César Miguel Rondón. Anoche me costó, esta es una confesión personal, me costó conciliar el sueño, como se dice. Y me costó porque estuve oyendo el podcast que realizó la periodista Natalie Leticia Gallón, publicada en Boom. No vengan. Ese es el título del podcast. Y en este podcast ella nos narra la aventura que representó atravesar el Darién. No sé si es que el oído es más persuasivo que el ojo, pero uno ha visto documentales y videos del Darién. Dramáticos, sin duda. Pero cuando uno va escuchando las voces de los niños, de los padres angustiados, el tormento de la madre cuando descubren un cadáver en medio del lodazal y su angustia para que los hijos no lo vean, el tormento de la otra madre que cruzando un río le dio a su hija de 3 años para que la cargara un desconocido y luego no encuentran al desconocido, el temor que confiesa un niño de 10 años de que no vayan a violar a su mamá porque le han dicho que es lo que está ocurriendo en el Darién. Son tantas historias que sin duda le estremecen a uno, le estremecen. Y claro, le pegan a uno muy hondo porque la mayoría de los que están en ese trance son venezolanos. Y escuchando esas historias tan desgarradas, decía, yo pertenezco a una generación privilegiada. Mi generación pudo disfrutar la democracia. Mi generación fue la que salió al exterior con las becas del Gran Mariscal de Ayacucho. Pude votar en elecciones libres desde que cumplí 18 años. Y me crié en un país democrático donde nadie me iba a castigar por lo que yo dijera. Y me crié en un país que recibió a peruanos, colombianos, chilenos, argentinos, uruguayos, dominicanos, haitianos, panameños, porque todos querían ir a ese país maravilloso que tanto prometía. ¿Y qué ocurrió para que de repente un individuo renegado, acomplejado, cargado de rencores y odios, transformase un país en esto del cual ahora hay que huir? Porque es cierto, desde el confort que todavía puede tener el clase media venezolano, se pregunta, ¿pero por qué se meten en el Darién si saben el infierno que hay allí? Claro, así será de terrible la vida para el humilde en la Venezuela de hoy, que tiene que irse del país para poderle garantizar vida a sus hijos. Como decía la periodista Carolina Amoroso, la periodista argentina que hizo el recorrido del Darién y lo hizo cuando era reportera, corresponsal en Venezuela, dijo, nadie entra conscientemente en un infierno si no viene de otro infierno. Pues, escuchando esas historias es donde uno dice, pero es tirarse al abandono. Es casi
el suicidio de una nación, porque además el Darién es apenas la primera etapa de un largo suplicio. Si lo logran atravesar, después hay que recorrer América del Centro, después atravesar México, caer en manos de los coyotes. Y si usted logra pasar el río Bravo, llegar a Estados Unidos, ¿dónde, qué curioso, son sus compatriotas los primeros que le van a dar la espalda y van a renegar de usted? La humanidad como que es mala, ¿no? Me dolió mucho, muchísimo escuchar esos relatos anoche. Me dio una inmensa vergüenza, un inmenso dolor y una inmensa rabia, porque Venezuela no se merecía esta desgracia, esta maldición de los revolucionarios bolivarianos. Son las 9:22 de la mañana. Una pausa y al regreso, las noticias más importantes de este martes 9 de julio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y les recuerdo que a las 10 en nuestro foro vamos a abrir hoy la participación para que usted pueda participar de nuestro foro en el día de hoy. Nuestro foro de hoy es terapia de pareja. ¿Cuándo hay que acudir a la terapia de pareja? ¿Cuál es el momento en que usted debe... no, esto ya hay que buscar un especialista? 305-344-1071, el teléfono aquí en el estudio. Y a las 9:26 vamos con las noticias más importantes de este 9 de julio. En Houston, un día después de que la tormenta tropical Beryl azotara la ciudad de Houston, con fuerza letal inundando carreteras y autopistas y matando al menos a 4 personas, las autoridades tejanas luchaban por restablecer el suministro eléctrico para millones de residentes, mientras el clima cálido regresa a la región. Beryl trajo fuertes lluvias a Houston. Las inundaciones llenaron muchos de los pantanos de drenaje de la ciudad hasta el tope de sus orillas y en algunos casos lo sobrepasaron. En otros lugares, tramos de carreteras y pasos subterráneos se llenaron de agua. Las autoridades dijeron que al menos 47 personas tuvieron que ser rescatadas de la marea alta. Los clientes de las zonas más afectadas deben prepararse para un período prolongado sin electricidad. Este será un esfuerzo de restauración de varios días. Cita de Thomas Gleason, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Texas. En una extensa carta a los demócratas, el presidente Joe Biden dijo que es hora de que el partido se una para tener la mejor oportunidad de vencer a Donald Trump. Cito: la cuestión de cómo avanzar ha estado bien planteada desde hace más de una semana, y es hora de que termine. Tenemos una tarea y es vencer a Donald Trump. Tenemos 42 días para la convención demócrata y 119 días para las elecciones generales. Cualquier debilitamiento de la resolución o falta de claridad sobre la tarea que tenemos por delante solo ayuda a Trump y nos perjudica a nosotros. Es hora de unirnos, de avanzar como un partido unificado y derrotar a Donald Trump. Y continúa: tuvimos un proceso de nominación demócrata y los votantes han hablado claro y decisivamente. Recibí más de 14 millones de votos, el 87% de los votos emitidos durante todo el proceso de nominación. Tengo casi 3.900 delegados, lo que hace que sea el candidato potencial de nuestro partido por un amplio margen. Este fue un proceso abierto a cualquiera que quisiera postularse. Solo 3 personas eligieron desafiarme. Los votantes del Partido Demócrata han votado, me han elegido para ser el candidato del partido. Y ahora decimos simplemente que este proceso no importó, que los votantes no tienen voz. Me niego a hacer eso. Siento una profunda obligación hacia la fe y la confianza que los votantes del Partido Demócrata han depositado en mí para postularme este año. Fue su decisión. Ni la prensa, ni los expertos, ni los grandes donantes, ni ningún grupo seleccionado de individuos, por muy bien intencionados que sean. Los votantes y solo los votantes deciden el candidato del Partido Demócrata. ¿Cómo podemos defender la democracia en nuestra nación si la ignoramos en nuestro propio partido? No puedo hacer eso, no lo haré. Cita textual de la carta de Joe Biden a los demócratas. Y ayer Biden llamó al programa Morning Joe de MSNBC. Si alguno de estos tipos cree que no debería postularme, que se presente contra mí.
Adelante, anuncie para ser presidente, desafíenme en la convención. Otra cita textual de Joe Biden. Gretchen Whitmer dice que no se presentará a la presidencia incluso si Biden se hace a un lado. La gobernadora de Michigan hizo estas declaraciones a The Associated Press y calificó la especulación como una distracción más que cualquier otra cosa. No me gusta ver mi nombre en artículos como ese porque estoy totalmente concentrada en gobernar y hacer campaña para la fórmula actual del señor Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Otros gobernadores demócratas que han sido observados a nivel nacional están dejando claro su apoyo a Biden. Nathan Click, portavoz de Gavin Newsom en California, dijo que el gobernador había abordado esto repetidamente, mientras hacía campaña a favor de Biden en los últimos días. En un evento en Michigan dijo: ni siquiera me gusta jugar en situaciones hipotéticas. Mike Olin, asistente del gobernador Pritzker de Illinois, dijo de manera similar: no tiene sentido involucrarse en estas hipótesis. Como ha dicho Joe Biden, él es nuestro candidato, y si el gobernador Pritzker sigue apostando por derrotar a Donald Trump en noviembre. La petrolera italiana Ente Nazionale Idrocarburi, ENI, anunció el descubrimiento de un campo petrolero en el Golfo de México con un potencial de producción de entre 300 y 400 millones de barriles, según informó Bloomberg. El hallazgo ocurrió en el Bloque 9, una sociedad entre ENI como operador con el 50% y la española Repsol con el restante 50% en el pozo exploratorio Yopat 1 EXP, a 63 kilómetros de la costa en la cuenca salina. La estimación general de los recursos existentes en el sitio supera actualmente los 1.300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Este dato le permitirá a ENI estudiar el desarrollo de un hub. Rusia atacó un hospital infantil en Ucrania como parte de una serie de ataques en todo el país que, según las autoridades locales, mataron a al menos a 37 personas. En Kiev surgieron imágenes de multitudes frente al hospital pediátrico Okhmatidi, intentando retirar los escombros del lugar. El misil impactó en un edificio donde había niños sometidos a diálisis, dijo el presidente Zelensky. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que 30 de 38 misiles fueron interceptados en el ataque y que los daños fueron causados por los misiles restantes y por la caída de escombros. Restauraremos todo lo que fue destruido por estos terroristas, dijo Zelensky en Varsovia. Hoy se da inicio a la cumbre de la OTAN en Washington. Según Jens Stoltenberg, el actual secretario general, la cumbre se centrará en 3 temas principales. El primero es impulsar la defensa y la disuasión aliadas, el negocio principal de la OTAN. El segundo es apoyar los esfuerzos de Ucrania por defenderse, el punto más urgente de la agenda. El tercero es seguir fortaleciendo las asociaciones globales de la OTAN, especialmente en el Indo-Pacífico. La cumbre también será la última de Stoltenberg, ya que entregará las riendas al actual primer ministro holandés, Mark Rutte. La agenda de la OTAN también competirá por espacio con la carrera presidencial de los Estados Unidos. Un incendio forestal en California que amenaza a varios ranchos, incluido Neverland, que fuera propiedad de Michael Jackson, se ha convertido en el fuego más grande del estado en lo que va de año, lo que ha obligado a la evacuación de cientos de residentes. Casi 3 años después de las históricas manifestaciones del 11 de julio del 2021 en Cuba, Amnistía Internacional instó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a liberar a las personas injustamente detenidas por esos hechos y a eliminar sus leyes represivas. Rusia denunció un ataque masivo ucraniano con drones contra 5 regiones del sur y el centro del país. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, que hasta el momento no ha informado de víctimas, los sistemas de defensa antiaérea derribaron anoche un total de 38 drones ucranianos de ala fija. El parte castrense precisó que los drones enemigos fueron derribados en Belgorod, Kursk, Voronezh, Rostov y Astraján. La izquierda carga contra el presidente francés Emmanuel Macron, que se va a tomar tiempo para buscar un primer ministro y le exija que les dé el gobierno el nombre del respeto en respeto a los resultados de las legislativas, de las que han salido con el mayor grupo parlamentario
pero lejos de la mayoría absoluta. Tengo dudas de que Macron respete el resultado de las urnas, dijo la diputada de la Francia insumisa Mathilde Panot, que afirmó que los electores en las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio se pronunciaron por una ruptura y que en consecuencia el actual primer ministro Gabriel Attal no puede continuar. Medios afectos al oficialismo en Venezuela, como Venezuela News, aseguraron en sus redes que el exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, reveló algunos nombres de quienes buscaron en el pasado apoyo para emprender acciones contra Hugo Chávez, y entre ellos mencionó a Enrique Capriles. Según Mancuso, en la operación estuvieron involucrados el alcalde de Latillo, Enrique Catalán, el entonces alcalde de Baruta, Enrique Capriles Radonsky, y el entonces gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza. Enrique Capriles negó absolutamente lo publicado por Mancuso y añadió que lo único que buscan es enturbiar la ruta electoral. Y la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, aquí en Estados Unidos, emitió la licencia 40C, que permite continuar la exportación y reexportación de gas licuado de petróleo hacia Venezuela. Y a las 9:36 vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos hasta la ciudad de Washington, donde está el señor Adolfo Franco, del Partido Republicano. Adolfo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César. Encantado de estar contigo como siempre. Se corre el rumor de que el senador Marco Rubio estará en el ticket como vicepresidente, como candidato a vicepresidente en el ticket de Donald Trump. ¿Es eso correcto? Bueno, está en la lista corta para formar fórmula del Partido Republicano. Yo creo que sería una excelente selección. Está, yo creo que entre los 3 o 4. Es muy difícil saber lo que está pensando el presidente, aunque ya ha dicho el presidente Trump que ya en su mente ha seleccionado el vicepresidente, que lo tiene ya bien pensado. Puede ser esa última hora que sea una sorpresa, pero ya ha dicho claramente una cosa que yo creo que señala que lo más probable es que sea el senador Rubio, y esto es la siguiente, que quiere una persona que pueda ser presidente el primer día que tiene la experiencia necesaria. Los otros candidatos que se han mencionado, los principales, que son 3, entre ellos Marco Rubio, es senador J.D. Vance de Ohio, una persona que es muy comprometida con el presidente, que simpatiza personalmente con el presidente, pero tiene muy poca experiencia. Fue recientemente elegido senador de Ohio, que tampoco trae mucho a la fórmula republicana si fuese seleccionado. Así que yo no creo que él tiene todavía la experiencia, según lo que ha dicho el presidente Trump, necesario. Puede hacerlo, pero no tiene la amplia experiencia que tiene el senador Rubio. El otro es el gobernador de Dakota del Norte, el gobernador Burgum, que tiene experiencia, por supuesto, pero un estado realmente pequeño y ninguna experiencia en Washington. Así que cuando se hablan de estos 3, que son los principales, hay 2 o 3 más que vamos a hablar sobre ellos. Esto me parece a mí, con la experiencia que ha tenido Marco Rubio, más que nada en el campo internacional, también el Comité de Asuntos de Inteligencia, que quiere decir el espionaje y otras actividades sensibles en Estados Unidos. Yo creo que es posible que sea Rubio. Ahora, aclaran esto, por favor, Adolfo. Sí. Es cierto que no pueden ser, en el ticket no pueden estar 2 personas del mismo estado. Marco Rubio, senador de Florida, y Donald Trump, si bien es de Nueva York, vive ahora, está residenciado en Florida. ¿Eso no sería un impedimento? Sí, uno es técnico. Y como abogado yo lo reconozco como una situación que tienen que resolver, pero la residencia, el domicilio, se puede cambiar. No para senador Rubio, pero el presidente Trump tiene otras propiedades, otras residencias fuera, no solamente en el que la tuvo en Nueva York, pero en Nueva Jersey y otros estados. Así que eso se puede solucionar, y yo creo que eso no va a ser un obstáculo si el presidente decide que Marco Rubio es el candidato, debe ser el candidato, mejor dicho. Ese no va a ser el obstáculo. Igual que cuando se habló rápidamente de Kamala Harris y el gobernador Newsom, eso también va a ser solucionado. Ya. ¿Y cuáles son los otros nombres, Adolfo? Bueno, los otros nombres que están
todavía en juego son senador Tim Scott de Carolina del Sur, Ya. por supuesto un afroamericano que pueda atraer a este sector que tiene un crecimiento en términos del apoyo que está recibiendo de esa comunidad el presidente Trump. Así que eso es un candidato atractivo. Se lleva muy bien con el presidente Trump personalmente, así que y es posible. El otro que puede ser una gran sorpresa es el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, que ha tenido mucho éxito en Virginia, en un estado que tiene una tendencia demócrata. Él ganó, es republicano, por supuesto, y joven, tiene la experiencia ejecutiva y también puede atraer a muchos moderados, personas independientes. Es mucho, no es que no sea conservador, pero no es un tipo de conservador, francamente, como es Marco Rubio, el senador Pence, discusión, y Tim Scott. Así que eso puede ser también ser una posibilidad, una Sí. sorpresa ahora. Me llama mucho la atención que no hay ninguna mujer entre los nombres. Técnicamente, Elise Stefanik de Nueva York está en la lista más larga, eso yo lo sé, pero es una congresista. Eso en general, cuando uno no tiene una experiencia de por lo menos ser senador, gobernador, por ejemplo, no tiene una trayectoria muy larga en Washington, simpatiza con el presidente, pero yo creo que no, según lo que ha dicho el presidente Trump, que tiene la experiencia necesaria para ser presidente el primer día, yo creo que eso va a ser el punto más débil. Por supuesto, él ha rechazado a Nikki Haley y no está bajo con consideración. Adolfo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César, encantado. Adolfo Franco es estratega en el Partido Republicano, nos habló desde la ciudad de Washington, 9:41 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a Buenos Aires. ¿Cómo votarán los venezolanos en la Argentina? El 28 de julio, de ello hablamos. Son las 9:42. Y recuerden que al foro, a las 10 de la mañana, usted puede participar. ¿Cuándo acudir a la terapia de pareja? ¿Cuándo es el momento ya necesario? Y puede hacer su pregunta por el 305-344-1071. Vamos ahora a Buenos Aires, donde está la doctora Elisa Trota. Elisa es defensora de derechos humanos, es una venezolana muy, muy activa allá en la Argentina. Fue embajadora del gobierno interino ante la Casa Rosada. Elisa, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Un gusto saludarte como siempre. ¿Cómo está previsto el voto venezolano el próximo 28 de julio allá en la Argentina? Sí, acá tendremos 5 mesas en la embajada que está ubicada en Buenos Aires, específicamente en la avenida Luis María Campos. Podremos votar tan solo 2.600 venezolanos, y digo tan solo porque, bueno, evidentemente hay que destacar este primer arrebato por parte de la dictadura de que los casi 5 millones de venezolanos que tenían posibilidades de votar en el exterior no van a poder hacerlo, solo van a poder hacerlo 69.000. Específicamente en Argentina habíamos alrededor de 150.000 con posibilidades de votar, y de verdad que durante los días del registro para poder hacerlo se vivió un clima muy parecido al que se está viviendo en estos días de cuenta regresiva, de emoción, de compromiso. Pocos pudieron anotarse, como te digo, 2.600, y vamos a estar ahí, por supuesto, haciendo todo lo que hay que hacer, brindando la colaboración para aquellos votantes, porque además en Argentina estamos en pleno invierno, hoy estamos a -1 grado en Buenos Aires, por supuesto, acompañando, y esto es fundamental, a nuestros testigos durante esa larga jornada, que bueno, va a terminar, por supuesto, con el acto de escrutinio. Hay algo muy importante a destacar, que es que en el exterior, según lo establece la ley electoral, no se puede hacer el acto de escrutinio hasta que salga el primer boletín desde Venezuela, con lo cual sabemos que va a ser un día bastante largo. Ya, no sabía ese detalle, Elisa.
Sí, así es. De hecho, lo que se prevé es que si digamos, por los temas horarios de cada país, por el uso horario de cada país, esto, bueno, sobrepasa el horario de ese día, el acto de escrutinio podrá realizarse después. Así que en ese sentido estamos haciendo un llamado muy importante, no solo un llamado, sino un trabajo muy importante, te diría, en torno a 3 factores fundamentales. Por supuesto, la comunidad de venezolanos en Argentina, principalmente a los que votan y a los que no votan, a que nos acompañen, a que se acerquen, a que sirvan también de voluntarios ese día para toda la logística que se va a necesitar en Argentina, pero bueno, siempre recordamos que es fundamental también en Venezuela acompañar a nuestros familiares y amigos, a que se chequeen, a ver dónde votan, a que vayan, a que vean si son miembros de mesa. Elisa, Y después, por supuesto, con la dirigencia argentina y los medios de comunicación. ¿Desde qué hora estará abierta las 5 mesas allí en la embajada en Buenos Aires? Se está previsto que se establezcan a las 5 de la mañana y estarán abiertas desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y por supuesto, como siempre, si quedan votantes en la cola, no puede cerrarse el centro hasta que ellos. Elisa, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel, por ser la voz de tantos y bueno, en cuenta regresiva. Gracias. Elisa Trota desde Buenos Aires, -1 grado centígrado. Y había leído en las efemérides que en el 2008 nevó en Buenos Aires. Bien, el reloj indica en este momento 9:49 de la mañana, Capicúa. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Viene de EFE Madrid. El presidente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, considera que el 2024 marcará en la región el cierre de un ciclo de ajuste en política fiscal y monetaria y apunta a una expansión económica en 2025 sostenida en el crecimiento del sector privado y del consumo. Según las últimas proyecciones del Banco Mundial publicadas en junio pasado, Latinoamérica crecerá en un 1.8% este año, medio punto menos de lo anticipado en enero, lo que supone una desaceleración respecto al crecimiento del 2.2% del año 2023. Para 2025, la economía latinoamericana repuntará un 2.7% conforme a las tasas de interés que se normalicen y baje también la inflación, según ha determinado el Banco Mundial. Bien, veremos. Gracias, Flor Alicia. Vamos ahora de regreso a la ciudad de Washington, donde está nada menos que Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias, César Miguel. Celia, la carta que envió ayer el presidente Biden a sus compañeros del Partido Demócrata fue una carta realmente fuerte, una carta conminatoria. ¿Cómo ha sido recibida? ¿Qué se dice allá en Washington? Bueno, realmente en Washington hay posiciones divididas y obviamente eso se está discutiendo justo ahora en un almuerzo, desayuno que están llevando a cabo los miembros del Partido Demócrata liderados por Hakeem Jeffries de Nueva York, quien es el líder de la minoría en la Cámara de Representantes. Las posiciones están divididas. A pesar de que esta carta fue enviada, hemos seguido escuchando demócratas que se unen cada vez más. El último, un representante del estado de Washington, quien asegura que a pesar del respeto que le tienen al presidente y de esta carta en la que él simplemente dice, dejemos esto atrás, yo me gané los votos, yo soy el candidato, simplemente movámonos de aquí en adelante y apoyen lo que los votantes han escogido. Hay algunos que siguen presentando dudas acerca de su capacidad y es ahí donde viene el punto sensible, César Miguel, porque lo que están diciendo no es que él no ha sido un buen presidente. Ellos dicen que lo es, que ha sido un buen presidente, pero el problema aquí es si tiene la capacidad para seguir los próximos 4 años y si su capacidad mental está ahí. Y estos cuestionamientos se han amplificado en las últimas horas después de saberse que por lo menos 8 veces un especialista en Parkinson ha venido visitando la Casa Blanca, llevó a momentos de tensión con los miembros de la prensa y la secretaria de prensa, la señora Karine Jean-Pierre,
quien aseguró que no podía confirmar el nombre de esta persona. Últimamente se dio en las horas de la madrugada una carta del equipo médico confirmando quién era esta persona y que había visto al presidente 3 veces para un examen neurológico de rutina. Todo esto obviamente se da mientras siguen los cuestionamientos también desde el Senado si existe una viabilidad. Ahora, el presidente ha salido a arremeter fuertemente en medios de comunicación y lo escuchamos en una cadena diciendo, pues si quieren, compitan contra mí, háganlo en la conferencia, en la convención demócrata que se llevará a cabo en 42 días en Chicago. A ver, compitan contra mí es el reto que le lanza Biden a los que piden que se haga a un lado. Si no es Biden el candidato, ¿cómo sería el proceso, Celia, para escoger a un nuevo candidato? ¿Candidato? Eso es algo... Ajá. O candidata, Sí. Así es. Precisamente ese es el problema. No hemos estado en una situación similar y muchos critican al presidente porque ellos aseguran que esto lo debió ver venir hace un año su campaña y la gente que trabaja con él para evitar que estuvieran en esta situación. Pero lo que significaría, y hemos visto como ayer habló con el Black Caucus, que son los afroestadounidenses quienes lo apoyan en el Congreso. Ahora, hemos escuchado algunas versiones de lo que podría ser este escenario. Hay muchos problemas en el sentido financiero y ahí es donde vendrían los retos significativos para tener un nuevo candidato. El hecho de que Kamala Harris es una mujer afroamericana, también con descendencia asiática, para muchas de la base demócrata sería terrible que la sacaran sin la posibilidad de combatir por esta posición. Es por eso que Jay Clyburn, quien es uno de los líderes del Partido Demócrata con la población afroestadounidense, inicialmente decía que si Biden se iba, tenía que ser Kamala Harris. Ahora, esto también genera otras dudas de la viabilidad como candidata de la vicepresidenta. Y han propuesto, y lo que se ha hablado es de la posibilidad de una pequeña convención o una pequeña primaria. ¿Cómo se llenaría esta pequeña primaria de aquí, que él renunciara, si esto es lo que decide hacer, entregar y delegar sus delegados, por ser, en este caso, seguir al Partido Demócrata, mirar cómo se pueden manejar las finanzas, porque la única que podría mantener ese dinero sería Kamala Harris, pero si se van a una pequeña primaria, entonces habrían debates masivos, los candidatos entrarían en esa posibilidad antes de la convención. ¿Sería esto o no posible? Según los analistas, en la política tradicional estadounidense sería un suicidio para el Partido Demócrata, pero también hay otros que aseguran que sería la mejor opción para irse en contra de Donald Trump, porque lo que muestran las encuestas es que nadie en el país, la minoría del país, quiere un nuevo rematch, como se le dice en inglés, un nuevo careo entre Donald Trump y Joe Biden, debido a que son personas que han generado diferentes sensaciones en cada lado del partido. Es decir, que una cara nueva, una cara fresca, podría convertirse en una buena opción para los demócratas. Y lo hemos visto, por lo menos para los republicanos, es el hecho de que Lara Trump, quien es la jefa del Partido Republicano ahora, de la Comisión Republicana, la esposa del hijo de Donald Trump, dijo que deberían dejar a Joe Biden seguir allí. Y esto muestra que para ellos es más fácil, o por lo menos lo que está viendo la estrategia, es más fácil poderle ganar a Joe Biden que a un nuevo candidato, por ejemplo, un Andy Beshear, gobernador de Kentucky, quien es en un partido nuevo, joven, 46 años, o una señora como Gretchen Whitmer de Michigan, o el señor Shapiro, quien es el gobernador de Pensilvania, estados bisagra. Así que la calculación en este punto sería casi incierta, pero lo que ha dicho Biden es que él sigue ahí y que no se mueve de ese lugar. ¿Ha habido algún tipo de encuesta o de sondeo desde que se realizó el debate el 27? Porque todo vino después de la penosa actuación del presidente en ese debate de televisión. Así es, desde el debate hemos tenido varios eventos, él ha hecho eventos de campaña, estuvo en Pensilvania, tuvo una entrevista con la cadena ABC que generó más dudas que respuestas para algunos, inclusive esta respuesta en la que le preguntaron que cómo se sentiría si el día después de las elecciones pierde, dijo, me sentiría bien si hice lo necesario. Y esto obviamente para los demócratas es terrible, teniendo en cuenta que si están en la boleta electoral con él, podrían perder muchas de las posiciones en la Cámara de Representantes, y ese es el cálculo que ha llevado a los demócratas en la Cámara a reaccionar.
pero al mismo tiempo hemos visto cómo es difícil en ocasiones para él mantener las conversaciones y esto se ha convertido ahora en un tema que se mira más con lupa. Los medios de comunicación ahora lo escuchan y lo ven paso a paso, inclusive el hecho de cómo camina, cómo se mueve, se le ha pedido que se le haga un examen cognitivo. Al mismo tiempo sabemos que tendrá este jueves aquí en la reunión de la OTAN una conferencia de prensa. Esta semana es crítica, según los analistas, no solo porque estará con los miembros de la OTAN, donde líderes internacionales interactuarán con él y podrán tener una visión más clara, pero al mismo tiempo tendrá una conferencia de prensa sin ningún prompter, sin ningunas notas, donde tendrá que enfrentarse a los medios de comunicación y veremos cómo le va en ese momento. A ver, he oído y he leído por allí el nombre de la señora Michelle Obama. ¿Lo has oído tú, Celia? Lo hemos visto en diferentes encuestas. Según las encuestas, ella sería una candidata que podría de manera abrumadora vencer a Donald Trump, de acuerdo a las encuestas que se han manejado. Pero lo que tenemos que recordar es que ella ha dicho que ella no está interesada en lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos y es ahí donde tendríamos que ver si esto sucedería. También hay que recordar y ver si el país estaría listo o dispuesto, no solamente para escoger a una mujer, que ha sido un reto en los Estados Unidos, en su historia democrática no ha tenido a ninguna mujer, Hillary Clinton ha sido la más cercana en llegar ahí, pero también una mujer de color cuyo esposo también genera diferentes sensaciones para votantes. A ver, todo, después de escucharte con mucho interés, Celia, pareciera que todo va a dirimirse en la convención de agosto. ¿Qué puede ocurrir allí? ¿Podría ser revertida la candidatura de Biden? ¿Qué estimas, Celia? Honestamente, creo que el Partido Demócrata es menos irracional, si se le podría decir de alguna manera, que como actúa en ocasiones el Partido Republicano, y lo hemos visto en el Congreso. A pesar de estas divisiones, las conversaciones las mantienen detrás de bambalinas. Como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Y para los demócratas, esta ha sido la primera vez en la que han sacado trapitos al sol, donde hemos visto a algunos demócratas salir debido a lo que sucedió y han esperado mucho tiempo. Esta semana será crítica y podríamos tener dos puntos fundamentales. Esta semana en la que se podría hacer un cambio después de esto que se dé con la conferencia de prensa. Si la conferencia de prensa es un total desastre para el presidente, sería muy difícil para que él se pueda mantener. Ahora, si se mantiene en esta conferencia de prensa, es muy factible que podamos llegar a un camino y se pueda hacer una negociación de aquí a la convención. Pero él está acusando a lo que él asegura son las élites demócratas de no permitirle o que estén tratando de establecer un camino en su salida. Pero no podemos olvidar que cuando él se convirtió en el candidato, el señor Bernie Sanders era quien llevaba la delantera en las encuestas y quien estaba adelante. Y la misma élite que él critica hoy fue quien ayudó a que esto se diera. Así que el señor Joe Biden es un hombre que tiene 50 años de experiencia en el gobierno de los Estados Unidos. No es una persona que ha estado por fuera del gobierno. De hecho, como se vendió en su momento Donald Trump como un outsider, como una persona fuera del gobierno, ya no lo es. Donald Trump hoy es político. Y lo mismo se puede decir de Joe Biden, pero lo hemos visto muy agresivo y muy fuerte en su idea de que no se va a ir. Ahora, el cálculo que se espera se haga, y esto lo dicen los miembros del Partido Demócrata, es que se ponga al país por encima de los deseos o de esa idea que tiene el presidente. Algo que está muy claro, los demócratas van a votar por un demócrata, no importa quién sea, debido a que sienten un pavor de que entre Donald Trump. Pero los que van a decidir estas elecciones son los del medio, los que no se han casado con ninguna ideología y que son un poco menos emocionales a la hora de tomar decisiones. Y estos están mirando qué pasa con Joe Biden y si es capaz de entrar en los próximos 4 años. Y yo creo que hay que enfatizar esto. Los demócratas no están cuestionando la labor del presidente en los últimos 3 años y medio. La aplauden, la agradecen. El problema es qué va a pasar en 4 años cuando él esté por encima de sus 82, 83, 84 años, con las ideas difíciles que se tienen que tomar, con las agendas que se tienen que manejar, con una guerra en Ucrania, con una guerra en Israel, con una amenaza de China, con una amenaza de Irán. ¿Podrá el presidente aguantar ese trote, como se le dice popularmente? Pero al mismo tiempo tendrá la capacidad mental o habrá cuestionamientos de quién está detrás del poder. Dios, qué rosario de preguntas has dejado en el aire, Celia.
Rosario de preguntas todas angustiosas. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Celia. Gracias, César Miguel. Celia Mendoza, desde Washington. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y regresamos con nuestro foro. ¿Cuándo hay que acudir a la terapia de pareja? ¿Cuál es el momento ya que se sienta como irreversible? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Vamos a contar con Stephanie Essenfeld. Nuestra muy estimada Stephanie es psicoterapeuta familiar y de parejas. Ella está aquí en Miami. Stephanie, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes otra vez. Y también muy estimado por el programa, en la ciudad de Barquisimeto está el doctor Pedro Torreya, psicólogo y especialista en terapia de parejas. Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por permitirme llegar a tu audiencia, César Miguel. Y como les habíamos dicho, hoy vamos a abrir para que ustedes puedan hacerle alguna pregunta a nuestros especialistas por el 305-344-1071. La primera pregunta la voy a hacer yo. ¿En qué momento hay que acudir al terapista? ¿Cuál es ese detonante del cual hay que estar atentos? Stephanie. Gracias. Para mí esta es una pregunta súper importante porque la mayoría de las personas lo que hacen es que esperan hasta llegar a un momento de crisis donde el globo de resentimiento ya explota y lamentablemente en muchos casos ya no hay vuelta atrás. Ya alguna de las dos personas ya está decidida de que no quieren seguir adelante. Entonces, yo creo que el momento para acudir a terapia de pareja es cuando te das cuenta de que te faltan las herramientas para abordar las situaciones de pareja de manera efectiva. Cuando existen conflictos, hay dos opciones. O lo abordas desde un lugar donde es destructivo, donde más bien aumenta la distancia emocional entre ti y tu pareja, porque no estás validando las emociones del otro, no se están entendiendo, se están haciendo daño con sus palabras, estás evitando los problemas. O a diferencia de cuando sí tienes las herramientas o sí estás yendo a terapia de pareja, que lo abordas desde un lugar donde el mismo conflicto termina siendo muy sanador y una oportunidad para generar más conexión, más comprensión y fortalecer aún más la relación. Entonces, para mí, cuando hay problemas, conflictos, resentimientos, situaciones que no sabes cómo abordar, ese es el momento para ser proactivo y tomar la decisión de ir a terapia de pareja. Pedro, ¿y cuál es tu parecer en este sentido? ¿Cuándo hay que acudir al terapista? Yo establezco 3 criterios al respecto. En parejas muy jóvenes que se están conformando, sugerimos hacer evaluaciones iniciales para entender cuál es el paradigma que cada uno tiene sobre lo que significa elaborar un proyecto de pareja. Muy pocas personas optan por esa visión anticipada. Existe el otro escenario que ha comentado la colega, que es cuando aparecen las banderas de alerta, y existe el otro escenario ya crítico, que es lo común, como las personas ya acuden en zona de desastre, cuando ya el resentimiento, el malestar agobia sus vidas. Yo sugiero una visión preventiva. Les recuerdo que pueden ustedes participar llamando al 305-344-1071. 305-344-1071. Stephanie, dijiste cuando ya es irreversible. Muchos van en ese último momento, como también lo acaba de apuntar Pedro. Es decir, se llega a la terapia como si se llegase a un campo de batalla. El terapeuta pasa a ser ¿qué? Una suerte de referí o de enfermero. ¿Cómo es esa situación, Stephanie? Muchas personas llegan a terapia con una lista de interminable de cosas que quieren que el terapeuta cambie en la pareja. Y eso no funciona así. Uno no va a terapia de pareja para que el terapeuta cambie a tu pareja. Uno va a terapia para tú poder aceptar a tu pareja y a través de herramientas efectivas establecer límites, generar acuerdos, reparar heridas, tener conversaciones incómodas
que no están sabiendo tener en casa porque no tienen las herramientas para comunicarse. Pero cuando llegan en ese espacio donde hay una crisis o donde ya hay mucho resentimiento acumulado, usualmente, como dije anteriormente, alguno de los dos ya tomó la decisión, ya no siente amor, ya no siente admiración, ya no tiene el compromiso y las ganas de querer trabajar en su relación. La terapia de pareja se convierte como un primer paso para la separación. Y eso también es correcto, eso también es correcto. Existen personas que toman la decisión de, mira, me quiero separar, pero si me voy a separar, en especial cuando hay hijos involucrados, quiero hacerlo de una manera constructiva, adecuada. Y eso termina siendo el espacio de la terapia. Ya, qué interesante lo que dijiste. Es decir, la gente va al terapeuta para que el terapeuta le diga lo que no le puede decir ella o él a la pareja. Es muy curioso eso. Dígale a este señor que tal y tal. Algo así más o menos funciona. Pedro, ¿cuáles son los principales problemas que producen que una pareja empiece a tener fracturas? En nuestra cultura, en la cultura venezolana, uno que les va a llamar la atención es la pérdida del trato amable y cordial. El venezolano tiene la tendencia a naturalizar el trato de la burla, de ser despectivo en la relación, y eso rompe con los criterios de amabilidad y cordialidad. Después se rompe la comunicación se establece más por vías de mensajes, la pareja deja de sentarse a escucharse, a mirarse, a tocarse, y por supuesto viene la ruptura o la distancia afectiva y la ruptura de la distancia en la sexualidad. La sumatoria es lo que lleva a una zona de colapso, o lo que explicó Stephanie, muy bien dicho, sobre la zona de resentimiento, donde ya no se escuchan, ni se ven, ni se quieren, ni siquiera mirar. Dios. Tengo a la señora Zipora Figuera desde Costa Rica, asumo que desde San José. Señora Figuera, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, César Miguel Rondón? Un gusto. Gracias por atenderme. ¿A usted qué pregunta tiene? La pregunta es la siguiente. Si hay la posibilidad económica para ambos de la pareja, antes de someterse, de ir a un abogado para divorciarse, sea estrictamente necesario, casi hasta un problema de salud estatal, que consulten primero tanto con psiquiatras como con psicólogos, porque a veces la pareja quiere, pero uno de ellos no puede por razones médicas. Por ejemplo, traumas infantiles, severos problemas físicos, fisiológicos, que no aconsejan un divorcio violento, sino si acaso hay que realizarlo, hacerlo de manera sistemática y lenta para no lesionar a la persona que enferma física, mental, espiritualmente por algún problema de su biografía, vaya a sucumbir. Esa es la pregunta, si es casi un problema de salud hoy en día, de salud social, porque la cantidad de divorcios que hay ahorita en el mundo aumenta, y cuando hay la conexión jurídica es muy difícil. Para los jóvenes es menos traumático porque ahora las parejas no tienden a casarse, ¿no? ¿Quién de ustedes dos, por favor, le responde a la señora Figuera? Stephanie. A ver, la señora Figuera mencionó varias cosas dentro de la misma pregunta. Entre ellas, hablaba de cuando hay un problema de salud. Cuando hay un problema de salud, obviamente lo ideal es que la persona que está teniendo el problema de salud se atienda con un profesional que le pueda ayudar a tratarse, ¿verdad? Lamentablemente lo que yo veo en muchas parejas es que la persona que tiene el problema de salud, en especial cuando se trata de salud mental, no se quiere tratar. Y ahí, para mí, lo primordial, en especial cuando el problema de salud mental está
hiriendo y afectando el bienestar del otro, de la pareja, ahí tienen que haber límites claros. Lo cual sería, yo no puedo continuar en la relación si tú no te tratas el problema de salud. Eso sería, por ejemplo, un límite no negociable. En el caso de que esa persona se trate, buenísimo, continuamos con el tratamiento para ver cómo conseguimos la manera de poder estar juntos sin yo sacrificar mi salud. Si no se puede tratar, muchas parejas lo que yo he visto es que toman la decisión de honrar su límite no negociable y romper la relación, lo cual es completamente válido y correcto también. La segunda pregunta que hizo ya se me fue de la cabeza, si me la puedes recordar. Ella planteó que si esto era un asunto de salud pública, porque ella le preocupó a la señora Figuera desde Costa Rica el hecho del costo, ¿no? Antes de ir a pagar el abogado, que era muy, muy costoso para el divorcio, resolverlo con algo que le pudiera resultar más económico. No lo dijo así, pero entiendo que un psicólogo puede ser más económico que un abogado. Un psicólogo sin duda puede ser más económico que un abogado, y hoy en día existen muchísimas opciones. Existen muchísimas opciones, tanto en línea como presencial, como dijo, de salud pública, al que la persona puede decidir acudir a un profesional que sea más económico y atender su situación. Claro que sí. Pedro, por la conversación que estamos sosteniendo, entiendo que la pareja, esta pareja hipotética o este tipo de parejas, se resquebrajan por ellos mismos. Es decir, no entra ningún tercero en juego. Pero ¿cuán frecuente es que el tercero entre un tercer personaje y sea el elemento, el detonante de la crisis? Pedro. Déjame acotar algo. Sea lo que sea, siempre cualquier relación donde apostemos afectos va a implicar poner en riesgo la salud mental de los actuantes. Entonces, medir en dinero la salud mental nunca cuadra. Sí es cierto, la aparición del tercero, el fantasma va a aparecer o en la imaginación de alguno de los dos, se ha definido en celos, en sentidos de desplazamiento emocional. La psiquis humana es muy compleja y cuando la pareja está bajo crisis, ni siquiera puede hacer lectura de sus propias angustias. Por eso, la asesoría, el acompañamiento de un especialista se hace necesario mucho antes que la intervención de una amiga, de un abogado o de una novia, un novio, un amante, porque eso complica los escenarios. ¿Qué instrumento maneja el terapeuta profesionalmente? ¿Cómo se podría definir eso, Pedro? Instrumentos, muchos. Definir los códigos de qué es lo que cada uno define como ser pareja, definir los acuerdos esenciales, que Stephanie ha hecho mucho énfasis en aclarar cuáles son los parámetros, los límites bajo los cuales vamos a funcionar. Y un criterio muy psicológico es entender el grado de satisfacción con que vivimos la relación. Cuando el ser humano pierde la satisfacción por lo que vive, va a intentar destruirlo. Ya. Para concluir, porque el tiempo se nos vino encima, Stephanie, dijiste que la terapia incluso puede ser la gran panacea, bien para separarse, bien para consolidar la pareja. ¿Con qué frecuencia se da una y la otra, Stephanie? ¿Con qué frecuencia se da una y la otra? Honestamente no tengo los números. Sí, no te estoy pidiendo porcentajes, ¿no? Pero en tu experiencia clínica, ¿cuál es más o menos tu balance? En mi experiencia, el 90%, en mi experiencia, venía con los dos comprometidos a dar su esfuerzo, su energía, su atención para poder realmente reparar la relación
y muchas veces hasta construir una nueva relación dentro de la relación, en especial cuando se trataba de infidelidad. En un 10% las parejas venían para ya disolver la relación. Yo sé que cada psicoterapeuta ha tenido experiencias distintas, pero en mi caso fue así. Ya, muy bien. Tienes un evento para las parejas en septiembre. Sí, eso me tiene muy emocionada. Como psicoterapeuta de pareja, me he dado cuenta que la terapia, a pesar de ser muy valiosa, a veces por el límite de tiempo, limita la capacidad del terapeuta de dar las suficientes herramientas, porque las personas vienen muy cargadas de todo lo que pasó durante la semana, y como a veces es entre una hora y media, lo que hacen es desahogarse, ¿verdad? Y contar sus versiones de la historia dentro de la terapia. Y hay tantas herramientas por dar, tantas herramientas, que yo quise crear un espacio completamente exclusivo para dar estas herramientas, hacerlo, crear ejercicios prácticos que los permitan explorarse en un entorno seguro. Y a este espacio lo llamé Elegirnos. Es un retiro de parejas en México del 26 al 30 de septiembre. Solo vienen 10 parejas y van a estar acompañados de mí y de una psicóloga de pareja y sexóloga, se llama Fela Sredni, que viene desde Costa Rica también a acompañarnos. Así Muy que bien. los animo, quedan solamente 2 cupos. Si se quieren registrar, me pueden escribir por Instagram, @máspazmental. Me escriben la palabra elegirnos y les mando toda la información. Stephanie, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por permitirme llegar a tu audiencia. Que tengas buen día. Gracias, Pedro. Igual, el doctor Pedro Torrellas, desde la ciudad de Barquisimeto, y Stephanie Essenfeld, aquí en Miami. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso, un tema importantísimo. ¿Por qué la xenofobia paga políticamente hablando? ¿Por qué ahora los venezolanos están pagando los platos rotos? Hablamos de eso al regreso. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. 10:25. María Trina Burgos, abogada de inmigración venezolana para los venezolanos, está autorizada para ejercer en todo el territorio de los Estados Unidos y acompaña cada caso por completo. Si quieres permanecer legalmente en Estados Unidos, consúltala al 305-468-0044. 305-468-0044. María Trina Burgos tiene más de 25 años de experiencia en el área de inmigración y te va a asesorar en materia de asilo, ciudadanía, visas de trabajo, entre tantos otros temas. 305-468-0044 para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. María Trina Burgos, abogada de inmigración venezolana. 305-468-0044. En septiembre de 2022, Breitbart News, la página web fundada por el asesor de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, publicó una noticia que le daría un nuevo impulso a la cobertura de la inmigración en los medios conservadores. Venezuela vacía cárceles y envía criminales violentos a la frontera de Estados Unidos, según un informe del Departamento de Homeland Security. Según la historia, un reporte de inteligencia afirmaba que el gobierno de Nicolás Maduro podría estar liberando intencionalmente prisioneros, incluyendo convictos por asesinato, violación y extorsión, para enviarlos a los Estados Unidos. Las reacciones no se hicieron esperar. Un grupo de legisladores republicanos escribió una carta al secretario Alejandro Mayorkas sobre el grave peligro para los Estados Unidos sobre la iniciativa de Maduro. En el programa matutino Fox and Friends First, en Fox News, ese fue el tema fundamental, cuando nuestro expresidente Donald Trump dijo que algunos de estos países
no estaban enviando a lo mejor de su población. Esto es exactamente a lo que se refería, dijo la comentarista Tommy Lagren. Esto que he leído viene en un artículo interesantísimo publicado en Boom de el escritor y consultor de medios Camilo Pino. Camilo está con nosotros en la mañana de hoy. Camilo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. César Miguel, qué bueno escucharte, qué bueno verte. Lo mismo digo. La xenofobia paga, es lo que nos dices, Camilo. ¿Por qué? La xenofobia siempre ha pagado, desde tiempos inmemorables, desde la antigüedad, cuando en las ciudades-estados le tenían pánico a los bárbaros, ¿no? El miedo al diferente, el miedo al otro, el miedo al que no conocemos, siempre ha pagado y siempre ha pagado políticamente, ¿no? Ahora, en el caso específico del que estamos hablando, que es de los Estados Unidos, paga porque se ha convertido en una suerte de motor para una campaña, para la campaña electoral de Trump, que desde el momento en que se sentó hace ya unos años atrás, se paró en las escaleras eléctricas de su torre en Manhattan, a dar su primer discurso de campaña, puso en el centro lo que ha sido el corazón discursivo y retórico de toda su campaña electoral, e incluso de su gestión presidencial, que ha sido el miedo al inmigrante, que ha sido el ataque hacia el inmigrante. Por eso paga, la xenofobia paga porque a través de ese miedo se unen las sociedades o se logran respaldos políticos muy fuertes que se basan en el miedo, se basan en las emociones y se traducen en votos y se traducen en movimientos políticos. En la campaña del 2020 en su primera campaña era el tema del muro y los villanos eran los mexicanos. Pero ahora son los venezolanos. ¿Por qué se cambió de uno a otro? Porque además esta noticia que acabo de leer es mentira. Es decir, las cárceles no se han vaciado en Venezuela como, por ejemplo, lo hizo Fidel Castro en los tiempos de Mariel. Y no están sacando a la gente de los manicomios venezolanos. Mira, no solo eso, estabas hablando tú hace unos minutos de la doctora María Trina Burgos, ¿no? Y yo estaba pensando que ella tiene los clientes más educados que hay en los Estados Unidos. Yo no sé si tú sabes que los venezolanos somos el grupo migratorio con el mayor nivel de educación en los Estados Unidos. Más de la mitad de los venezolanos que han emigrado a este país tienen títulos universitarios, ¿no? Eso contrasta muchísimo con esta idea de que somos criminales y que venimos a robarnos los trabajos de los otros, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué nos hemos convertido nosotros en los nuevos hombres? ¿Por qué hemos venido a sustituir a los mexicanos? Bueno, hemos venido a sustituirlos porque hemos llegado de a pie en la frontera, porque el flujo en la frontera en los últimos años ha sido de muchísimos venezolanos que vienen caminando desde el Darién, y porque desde el principio de la campaña trumpista, la crisis en la frontera, o lo que ellos han construido que han tratado de representar como una especie de invasión, ha estado en el corazón de esa retórica, de esa campaña, ¿no? Y nos ha tocado a nosotros ocupar ese espacio simplemente porque estamos llegando y somos nuevos, ¿no? Y porque la gente que está llegando, como sucede siempre en cualquiera de estos flujos migratorios masivos de a pie, es gente muy pobre, es gente con muchísimas necesidades, y entre esas personas, por supuesto, hay algún criminal que pasa la frontera y que comete un crimen aquí y allá, ¿no? Pero cuando el señor Trump, en un acto proselitista, dice, ¿hay algún criminal venezolano en la sala? Que levante la mano. Por supuesto, produjo alguna hilaridad, alguna risa, ¿no? ¿Pero por qué? Sí. Bueno, todo eso viene de una campaña que comienza con esa historia en Breitbart News, y que se ha estado alimentando a través de esos crímenes muy crudos, pero aislados de ciertos criminales venezolanos,
también a través de la llegada de ese grupo criminal que es el Tren de Aragua, ¿no? Que también se ha mitificado muchísimo, se ha exagerado muchísimo, porque ayuda a personificar, a visualizar la idea del inmigrante malo, la idea del inmigrante criminal, la idea del inmigrante que viene a quitarnos las cosas, ¿no? Claro, es absolutamente desproporcionado. Eso sería como si nosotros juzgáramos a los mexicanos por el cartel de Sinaloa, exclusivamente, ¿no? Claro. Cuando se trata obviamente de un problema policial o de un problema muy diferente a lo que significa ese flujo migratorio de gente muy pobre que emigra por huir de un país en unas condiciones económicas terribles y en algunas ocasiones por ser perseguidos políticos también. Leo en tu artículo, Venezuela es el país con el mayor éxodo migratorio del mundo, sumando más de 7.7 millones de desplazados en los últimos años. Sin embargo, se estima que solo el 7%, 730,000, ha emigrado a Estados Unidos. En términos porcentuales, los venezolanos representan menos del 2% de los inmigrantes de origen latino en Estados Unidos. Población demasiado reducida para tener un efecto real sobre los índices de crimen del país, mucho menos en su economía y su forma de vida. De hecho, Camilo, al criminal lo defines el crimen que comete, no la nacionalidad, ¿no? No la nacionalidad. Oye, por cierto, qué fácil se dice eso, ¿ah? 7 millones de inmigrantes, casi 8. La migración más grande del mundo, ¿ah? Cada vez que yo leo esa estadística tiemblo, ¿no? Es tan difícil de entender que hayamos llegado a ese nivel, ¿no? Es durísimo. Se ha exagerado muchísimo la situación de los venezolanos en los Estados Unidos. Yo recuerdo en las primeras elecciones de Trump, se hablaba muchísimo, por ejemplo, del voto venezolano, ¿no? Como un voto definitorio que lo iba a cambiar todo. Y entonces me puse a echar cuentas, a ver los números. En la Florida, en ese momento, nosotros no llegábamos al 2% del voto total del Estado. Es del Estado, en la Florida, que es donde se supone que somos más influyentes, porque aquí también hay mucha política local y lo seguimos siendo a nivel local, ¿no? Claro, si hablamos de crimen, pues es muchísimo más ridículo. Es muchísimo más ridículo. Es imposible que ese 2% de recién llegados puedan estar causando una ola de crímenes en este país. Y hay problemas muchísimo mayores y no tiene ningún sentido, por lo menos numéricamente, ¿no? Sí. Camilo, te felicito por el artículo y te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Del Darién a Fox News, publicado en boom.press. Muchísimas gracias, Camilo. Gracias a ti, ¿eh? Camilo Pino es novelista, recomiendo su novela Crema Paraíso y es consultor de medios. El reloj indica 10:36. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, algo que ha impactado muchísimo a Zelensky es el efecto y la condición tan cálida que se ha dado en este encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin, quien condecoró hoy al primer ministro de la India, Narendra Modi, con la Orden del Santo Apóstol Andrés, el primero llamado por sus excepcionales méritos en el desarrollo de la asociación especialmente privilegiada entre ambos países. La ceremonia fue transmitida en directo por la televisión rusa, tuvo lugar en la Sala de San Andrés, donde antiguamente se encontraba el trono imperial ruso, en presencia de representantes de las delegaciones de Rusia y la India. Modi, quien lleva a cabo su primera visita a Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania, sostuvo la víspera un encuentro informal con el líder ruso en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú, y este martes visitaron juntos la exposición Rosilla en un principal centro expositivo del país. Posteriormente, Modi y Putin sostuvieron una reunión oficial en el Kremlin que se extendió por más de 2 horas y media y al término de la cual se celebró esta ceremonia de condecoración. Hay una imagen que fue muy criticada por Zelensky, que es el momento en donde se abrazan cálidamente los dos líderes. Bueno, gracias, Floralicia.
Cumbre del Mercosur, y no va Milei, va su canciller Diana Modino, y Lula pues lleva la voz cantante, así también como el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Abordemos el tema de esta reunión del Mercosur. Vamos hasta Lima, donde está el internacionalista Francisco Belaúnde, quien presenta el programa Hablemos del Mundo. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿qué nos puedes decir de esta cumbre semestral del Mercosur? Bueno, que se dé un clima bastante complicado, ¿no? Porque, como sabemos, Milei efectivamente no asiste, y además porque Milei, digamos, de alguna manera ha insultado prácticamente a Lula, ¿no? Sí. Y entonces, claro, eso no contribuye pues al mejor clima. Y además hay, por supuesto, discrepancias de fondo, porque además de este cruce, ¿no?, de personal entre Lula y Milei, pues hay discrepancias de fondo, ¿no? Milei tiene una postura mucho más liberal, ¿no?, que choca con la postura de Lula y con lo que ha sido tradicionalmente Mercosur, ¿no? Finalmente una entidad bastante proteccionista, aunque en ese sentido Milei tiene como aliado al presidente de Uruguay, Lacalle Pou, que también tiene una visión bastante más liberal. Entonces es interesante cómo ahora un poco que la relación de fuerzas cambia, ¿no? Porque, digamos, Lacalle Pou estaba aislado, ahora tiene a Milei, vamos a ver qué pasa con el presidente de Paraguay, ¿no? Y Lula podría quedar totalmente aislado en ese contexto, ¿no? Sobre todo sobre la posibilidad de que los países miembros del Mercosur puedan, cada uno por su lado, ¿cómo se llama?, celebrar tratados de libre comercio, digamos, superando lo que es la situación actual, ¿no?, donde se requiere que sea todo el bloque que negocie tratados de libre comercio. Un poco similar a lo que pasó con la comunidad andina, ¿no? Que inicialmente solamente se podía negociar en bloque, pero al final Colombia y Perú obtuvieron la autorización para poder negociar por su lado TLCs con varios países, ¿no? Ya. El encuentro entre la canciller Diana Mondino y Lula, ¿qué nos puedes comentar, Francisco? Mira, eso ha sido un intento efectivamente sí, se ha visto una foto donde se veían muy cordiales, un intento justamente de apaciguar las cosas, ¿no? De apaciguar las cosas, digamos, de llevar la fiesta en paz, como se dice, pero claro, Milei es imprevisible, ¿no? Entonces asiste a esta reunión con Bolsonaro, hizo una insinuación más o menos, no dijo esta vez, no habló de corrupción directamente, pero hizo una insinuación en ese sentido. Entonces, digamos, los esfuerzos de los cancilleres, de las cancillerías por, digamos, mejorar las cosas, siempre están un poco en entredicho, porque no se sabe qué va a decir Milei, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Pasa mucho últimamente con varios presidentes, ¿no? Que tienen a sus cancillerías absolutamente tensas, y no, ¿qué va a decir este señor y qué vamos a hacer para solucionar las cosas, ¿no? Así, los tienen de apagafuegos, ¿no? Exactamente. Y se mencionó, lo hizo Lacalle Pou, lo había hecho también Lula, menciones a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. ¿Cuál es la postura del Mercosur como tal? Bueno, ahí, por supuesto que incluso hasta Brasil, digamos, ha tenido una postura, digamos, diciendo que tenía que... Porque al inicio Lula siempre ha tenido una postura más o menos ambivalente con Venezuela, hay que decirlo, ¿no?, respecto al régimen de Maduro. Sin embargo, cuando han habido varias cosas que nos está ocurriendo en Venezuela, digamos, sobre todo impedir la inscripción de candidatos hasta que al final se permitió la inscripción del actual candidato, ahí sí, Lula tuvo, digamos, expresiones más críticas, ¿no? Creo que hay coincidencia en el sentido que tiene que haber una elección, una elección libre en Venezuela, ¿no? Aunque a estas alturas parece casi utópico, pero en fin, hay esa coincidencia, ¿no? Aunque claro, con un tono mucho más crítico por parte, por supuesto, de Lacalle Pou, ¿no? Se expresó nuevamente sobre ese tema, ¿no? Ya. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado. Francisco Belaúnde es internacionalista y presenta el programa Hablemos del Mundo. Nos habló desde Lima. Una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar con Natalie Leticia Gallón.
quien fue al Darién y realizó ese extraordinario podcast que comentamos en nuestro editorial. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Les voy a colocar un fragmento de el podcast No Vengan, realizado por Nathalie Leticia Gallón, que se encuentra en Boom Press. Es sonido fuerte, hago la advertencia. Escuchemos. Encontré a Ali junto al camino embarrado frente al río Tuquesa en la frontera sur panameña. Tenía pie de trinchera, diagnosticado por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. Al pasar los días con los pies mojados, la piel se deterioró. Le duelen tanto que no puede caminar. Si se infecta y no se trata, puede ser motivo de amputación, o peor, hasta letal. Se lo suplico, no me dejen morir aquí, por favor, se lo suplico. El miedo tiene su razón de ser. En el camino habíamos visto la muerte. Pasar y ver muertos así. No. Ver muertos en carpa, muertos en árboles, muertos en el río, gente flotando. No sé si Ali sabía que a esa selva donde estábamos se le conoce como la selva de la muerte. En cambio, yo sabía en lo que me iba a enfrentar. No era mi primera vez ahí, pero a cada golpe que daban mis piernas cruzando un río, en cada resbalón cerca de un barranco, o en cada momento que quería rendirme me preguntaba, ¿por qué decidí cruzar de nuevo el tapón del Darién? Mi nombre es Nathalie Leticia Gallón. Este es No Vengan, un podcast producido por Boom y por Radio Novelo. La dirección es de Carol Pires. La producción ejecutiva de John Lee Anderson y Carol Pires. Bien, eso es No Vengan, documental en audio, tal y como lo presenta Nathalie Leticia Gallón. Nathalie, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted por invitarme al programa. ¿Qué la llevó por segunda vez al Darién, Nathalie? Sabes que yo después de que salí la primera vez, yo dije, no vuelvo. O sea, ya hice ese proyecto, ya entiendo lo que están sufriendo los migrantes dentro del Darién. Pero me llegó esta oportunidad de hacer algo que incomodara un poco más, ¿no? Algo impactante. Boom tenía una idea de hacer algo más personal. Y la historia de los migrantes, la conexión que yo he tenido con ellos dentro del Darién, y como digo, sus historias fue lo que me motivó y me inspiró a regresar. Es un podcast, un documental en audio muy, muy dramático. Es imposible escucharlo sin estremecerse. Y como venezolano me duele de manera particular, me afecta de manera particular, porque los protagonistas, o la mayoría, son venezolanos. ¿Por qué se meten en el Darién? ¿Qué fue lo que viste que tenían como factor común, como característica común, todos ellos? Hay dos factores comunes que yo noté. El primero es la desesperación y ese momento donde ya no tienen como esperanzas de un futuro mejor en su país. Están sufriendo hambre, la violencia y no ven como ese futuro para ellos y su familia. Entonces la idea de ellos es, vendo mis cosas, dejo este lugar y busco un nuevo futuro en los Estados Unidos. Esa es la primera. La segunda que yo he visto es la cantidad de desinformación que hay en las redes sociales y en el Internet. Les venden paquetes, como esto todo es organizado por el cartel en Colombia. Se meten en diferentes WhatsApp groups, hay Facebook groups donde les dicen, ven, esto es fácil, llega a los Estados Unidos, pagas este precio. Entonces como que los motivan un poco más a meterse y cruzarse por el Darién. Me impacta un testimonio del niño de 11 años que confiesa que lo que más teme es que le vayan a violar a su mamá, porque era el tema recurrente, el tema que se hablaba, todos tocaban ello. En la experiencia, en la expedición de ustedes,
afortunadamente no corren ese riesgo, pero hacia el final tenemos el testimonio de una mujer. Para ti como mujer, cuando te vas a enfrentar a ese riesgo, a ese peligro, ¿qué sentiste? Yo sentí mucho miedo. O sea, yo tuve un momento, yo hablaba mucho con mi equipo del miedo que yo tenía, que era ser violada. No es un tema cómodo para hablar con el equipo, y yo iba con un grupo de 10 hombres y yo, y todos tenían ese mismo temor. Es un temor que uno dice, yo me enfrento a esto, pero lo hago por un trabajo. Pero pensaba yo, a diario hay mujeres y niñas que están cruzando el Darién. A diario ellas se están metiendo en esos riesgos también. Entonces yo trataba como de mantenerme en esa mentalidad de yo estoy con ellas, ¿verdad? Yo estoy aquí para hacer un trabajo, estoy consciente de la realidad que es este riesgo que puedo tomar. Si acepto entrar el Darién, pues estoy aceptando que voy a hacer mi trabajo lo más que puedo y que no estoy sola. Ellas también están tomando sus mismos riesgos. Hablando de los niños, por supuesto son los que más te van a sacudir. En algún momento cuentas cómo te impactó la madre que llevaba cargando a su hijo que tenía una discapacidad y cómo ella pudo incluso con esa carga adelantarse y llegar primero que tú al destino. Pero hay niños que van solos. ¿Cómo es eso, Natalie? Es triste, o sea, no hay como palabras para cuando uno ve un niño. Yo hablé con un niño de 17 años que iba solo y yo le dije, pero no, pues yo me tengo que ir, yo tengo que ayudarle a mi familia. Son jóvenes, son adolescentes que también cargan un cargo de adulto que aún no deben de tener, ¿verdad? Ellos deben de estar disfrutando sus vidas, pero ellos tienen como esa responsabilidad de ayudarle a sus familias. Y también hay muchos niños que los cargan gente extraña, porque ya las mamás no pueden. Entonces es como un poco de caos dentro del Darién cuando tú ves estos niños cargados por una persona que no conocen. Y yo no me puedo imaginar el trauma que eso puede causar en el futuro, ¿no? Pero para ellos es un juego, ¿verdad? Para muchos es un juego, me están cargando, aquí está el río, pero uno piensa en el futuro que puede causar en la idea psicológica y en los traumas que pueden tener. Alguien desconocido viene y carga al muchacho. Hay como una solidaridad. Me llamó mucho la atención que haces hincapié en la solidaridad entre los venezolanos que no se conocían previamente. Es impresionante. O sea, se crea una comunidad con gente que nunca has conocido. Y yo creo que ayuda a crear esa comunidad porque todos están en una vulnerabilidad fuerte, están cansados y están todos sufriendo el mismo sufrimiento. Pero es impresionante, o sea, había un muchacho que estaba cargando un niño de 1 mes y medio, recién nacido. Y yo hablé con él, yo pensé que era su hijo, ¿cómo se llama? Para empezar a ver. Me dijo, no, yo no soy el papá, yo estoy ayudándole a la mamá que viene atrás, que ya no lo puede cargar. Y él venía con un dolor de rodilla. Y yo me pongo a pensar, qué increíble es esta persona que está tomando ese riesgo y esa responsabilidad de cargar y de ser responsable por la vida de un recién nacido. La comunidad y cómo se unen todos dentro del Darién, en las 2 veces que crucé se ve muy, muy impactante y es muy bello, de veras que sí. Uno de los momentos más fuertes es cuando ven los cadáveres, porque tú lo dices, creo que en palabra más, palabra menos, allí estaba un espejo de lo que nos podría pasar. Y la madre que le tapa los ojos al hijo para que no vea el espectáculo, los gusanos, en fin. ¿Qué fue eso para ti, Natalie? Es difícil, uno nunca se acostumbra a ver eso porque es un shock, ¿no? Como un puñetazo en la cara cuando tú lo ves porque cada momento estás enfocado mirando el piso para no atropellarte, para no caerte, y cuando ves eso ya caes otra vez en esa realidad, como decías. Es el espejo de lo que me puede pasar a mí y todos alrededor. Sí. Y me da mucha tristeza porque estas personas son hijos, son padres,
nosotros vimos fueron hombres, por eso digo los machos. Es una cosa que uno dice, la familia sabrá que ellos no han llegado, o ellos venían solos, entonces es como un vacío que siente uno y a la misma vez es una realidad que es real. O sea, todos esos migrantes saben los riesgos que están tomando y están en una posición donde dicen, lo voy a hacer, porque no tengo nada mejor, porque quiero una mejor vida. Y desafortunadamente hay unos que no llegan a ese sueño americano, a ese lugar donde quieren estar. Natalie, te quiero agradecer de manera muy especial estos minutos y por supuesto te felicito, es un trabajo extraordinario el que lograste. Muchas gracias, muchísimas gracias, es un placer. Gracias a ti. Natalie Leticia Gallón es periodista, nos habló desde Mahahual, en México, y su documental en audio, No Vengan, se puede escuchar en boom.press, producido por Boom y Radio Novelo. Y ya, son las 10:57. Y con Cabral nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.